Buenos días, bienvenidos al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. En las últimas semanas se ha publicado en los medios de comunicación y en diferentes espacios de opinión que México vive una crisis de derechos humanos. Esto no es desconocido, pues para todos es sabido que el país vive una etapa de violencia generalizada que violenta gravemente los derechos humanos de la mayoría de los mexicanos. En los últimos años, las violaciones a estas garantías han aumentado de manera gradual y alarmante y se argumenta que han sido cometidas en su mayoría por autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Las causas de fondo de que se argumente que México está sumido en una crisis de derechos humanos están vinculadas muy estrechamente a conflictos locales, regionales, nacionales y de carácter político, económico, social y hasta cultural. A pesar del discurso oficial de que en México no existe una violación sistemática a las garantías individuales, es un hecho que prevalece la impunidad y se practica de forma sistemática, como ha sido denunciado tanto en el país como en diferentes foros en el exterior. Las torturas, las ejecuciones y detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas contra la población civil, las cuestiones de inseguridad y de ataque a los individuos en cuestiones muy comunes como el de brindar seguridad pública, y también algunas violaciones que se argumenta son cometidas por Fuerzas Armadas, en especial el Ejército Mexicano y la Marina, así como la Policía Federal. En ese marco, la violación de derechos humanos tiene como marca notable la impunidad y la ausencia de una vigencia del Estado de Derecho, y lleva a la ciudadanía y a la opinión pública a argumentar de manera firme y sostenible una desconfianza muy directa hacia las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, así como a dudar de la efectividad de los sistemas de protección de los derechos humanos en México, como es el caso que ha tocado incluso a algunos organismos de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de carácter local. En suma, en México las violaciones a los derechos de la vida, la integridad y la libertad personal, así como las garantías y protecciones judiciales, son motivo de preocupación de varias organizaciones de la sociedad civil, mismas que han denunciado tanto en el país como en organismos regionales e internacionales, como fue el reciente caso de las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia que emitió la Organización Nacional de las Naciones Unidas respecto de la violación de derechos humanos en México. Esto, sin embargo, no ha servido ni como lección ni como aviso o advertencia para que se ponga fin a este tipo de graves violaciones a las garantías individuales. En conclusión, podemos decir que la crisis del Estado mexicano está vinculada muy estrechamente a la lucha contra el crimen, algo que para muchos no es ajeno y en donde las víctimas, como se ha argumentado y se dijo en su momento, siguen siendo daños colaterales. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Como siempre, los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto.